Y entonces, familia, llegamos a este capítulo número 6, donde vamos a poder ver cómo da un vuelco a esta historia. Pero era necesario primero llamar la atención a estos hombres, porque ellos, recuerden, los hebreos eran judíos, ¿verdad? Y traían dentro de su corazón muchas cosas que amaban con respecto a la ley mosaica y que a veces les costaba trabajo desprenderse de ello. Entonces, dice la palabra de Dios en el capítulo número 6, versículos del 1 al 3. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ok. Los hebreos eran, hablando de estos hombres que eran cristianos, tenían el problema de que estaban volviendo a querer mezclar la doctrina judía con la doctrina cristiana. Y ellos estaban estancados entonces en no avanzar en lo que eran los fundamentos básicos del cristianismo. O sea, los rudimentos. ¿Cuáles eran los rudimentos? Bueno, el arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu Santo, la salvación, el juicio eterno. Y ellos conocían bien esto porque ellos ya habían sido instruidos. El problema es que ellos ya no estaban queriendo avanzar. Por eso es que fueron fuertemente exhortados en el capítulo anterior, donde les dijo que ellos era para que ya fueran maestros, es decir, que pudieran estar enseñando a otras personas. Sin embargo, ellos eran niños espirituales y por lo tanto no les podía estar adelantando lo que él quería. ¿Y qué es lo que él quería? Que ellos conocieran por qué Jesús es el sumo sacerdote. Y eso lo vamos a estar viendo la siguiente semana, primero Dios. Pero hoy tenemos algo que es de gran importancia y que veremos en los siguientes versículos que ha tenido controversia. Pero nosotros no vamos a entrar en controversia. Nosotros vamos a tomar lo que dice la palabra de Dios para ponerla en práctica. Amén, familia. Entonces, es de gran importancia lo que les está hablando a ellos aquí y que también es para nosotros. Ellos tenían que dejar ya los rudimentos básicos, los elementos básicos de la fe cristiana, en el sentido de seguir avanzando, no que ya no los pusieran en práctica, no. Esas son las bases, ese es el cimiento donde inicia todo el crecimiento de lo que es la doctrina. Pero tenían que avanzar, no quedarse estancados. Y él tuvo que hablar de esta manera porque estos hombres hebreos estaban teniendo sus dudas. Y al tener dudas, tú no avanzas. Y cuando tú no avanzas, te estancas. Y cuando te estancas, es fácil que te deslices. O estás estancado porque ya estás apartado. ¿Qué dice el versículo número 4? Vayamos allá, por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Fíjate, estamos viendo aquí cómo todo el que es cristiano ha recibido grandes bendiciones, muchas bendiciones. Ha recibido ya el perdón de pecados. Ha recibido ya el Espíritu Santo en su vida. Y al recibir el Espíritu Santo en su vida, recibe automáticamente ¿qué? La salvación. Ha puesto en práctica ya que su fe.
Y cuando tienes fe en el Señor, entonces tú puedes seguir avanzando. Y entonces aquí les está haciendo saber, ustedes ya recibieron todo esto. Ya fueron una vez, ¿qué? Iluminados. Ya gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al habitar en nosotros, Él ha hecho la obra a través de nosotros en muchas cosas. Él te da, ¿qué? La capacidad para que tengas el ánimo de estar orando. Te da la capacidad de ¿qué? De que a través del Espíritu tú puedas hacer a un lado aquellas cosas que antes practicabas. Te da la capacidad de que en el nombre de Jesús y a través del poder del Espíritu Santo tú puedas orar por alguien para que reciba sanidad. Entonces, estos hombres, es decir, cada cristiano, cada cristiana ha recibido estas bendiciones. Todos hemos recibido estas bendiciones. Ninguna persona se ha quedado sin ellas. El gran problema, familia, es que una vez que hemos experimentado la palabra de Dios, porque también esto es lo que hemos experimentado, ¿sí? En el verso número 5, nosotros ahí vemos, ¿verdad? Dice, asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Cada uno de nosotros hemos gustado de la palabra de Dios. Es decir, conocemos la palabra de Dios. La hemos recibido y también la podemos enseñar. Y tenemos la promesa del siglo venidero, es decir, de la vida eterna. Cada uno de nosotros, cada creyente. Pero, ¿por qué está hablando esto? Porque había un peligro muy grande, muy fuerte. Verso 6, pero vamos otra vez desde el 4 hasta el 6. ¿Sí? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, fíjate bien, y recayeron, acuérdate de esta palabra, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice que es imposible. Y la palabra imposible es que no hay forma. No hay forma, ¿sí? De que estas personas que ya habían recibido todas estas bendiciones y habían experimentado todo esto, ya no tenían forma de volver a recibirlas. De volver de recibir arrepentimiento y perdón de los pecados, ya no. ¿Por qué qué? Porque recayeron. ¿Dije qué? Recayeron. No dije cayeron. Recayeron. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva cayeron, salieron de la presencia de Dios, ¿cierto? Pero ellos tenían la oportunidad de ¿qué? De arrepentirse. ¿Y Dios qué? Volverlos a restaurar. ¿Y qué es lo que creemos? Que ellos fueron restaurados. Todos, al haber caído ellos, necesitamos ¿de qué? De la palabra de Dios. De la fe en Jesucristo, de creer en que Él murió y resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para poder nosotros ser restaurados. Y una vez que hemos sido restaurados, recibimos todas estas bendiciones de las que ya hablamos. Y una vez que las hemos recibido, las tenemos que poner en práctica, las tenemos que vivir. Porque si no, corremos el peligro de recaer. Y la palabra recaer significa apartarse. Amén. No es de que caíste en pecado y ya no tienes oportunidad de que Dios te levante. No, eso es caer. Recaer es diferente. Caer en pecado es que tú caes y te sientes mal delante de Dios.
¿Por qué te sientes mal? Porque aún sigues siendo una persona justa en Cristo Jesús. En cambio, el que recae, ese se aparta y no le interesa saber ya más de Jesús. Son cosas diferentes. Una cosa es caer y levantarse. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que si nosotros pecamos, ¿qué? ¿Cómo? Si nosotros pecamos, tenemos abogado. ¿Y ese es quién? Cristo Jesús. Entonces, no hay problema de que no pueda ser restaurado aquel que se cae y peca, porque tiene el deseo de no volverlo a hacer, porque se siente contristado porque ha ofendido a Dios, pero que anhela en su corazón nuevamente caminar hacia adelante. Y eso es lo que pasa con la generalidad del cristiano. Pero desgraciadamente hay quienes recaen, no que caen, recaen. Y el que recae se aparta. Y ese dice, ahí nos vemos, yo ya no quiero saber nada. No es como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y cayó en pecado, ¿verdad? Dice la palabra, lo enseña. Pero luego, ¿qué? Se arrepintió, ¿verdad? Dijo, ¿qué hago yo aquí? Si yo no soy de aquí, voy a pedirle perdón a su padre y al cielo, ¿verdad? Y fue restaurado, ¿sí o no? Dice la palabra. Tal vez le puso su anillo de autoridad, reconocido como su hijo. Pero si él no hubiera regresado, entonces él hubiera, ¿qué? Recaído. Es decir, si hubiera apartado. Y el que se aparta del Señor ya no tiene oportunidad, no hay forma, porque no le interesa. No le interesa regresar. Amén. Entonces, tenemos un ejemplo muy grande en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Demas? Uno de los colaboradores del apóstol Pablo. ¿Qué dice la palabra allí en Filipenses 1:24? Dice, pero quedar, 1:24. No estoy mal aquí con este texto. Ok, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué pasó entonces con este Demas? Demas era un colaborador del apóstol Pablo. Y cuando la carta a los filipenses fue escrita, fue en el año 62 después de Cristo. Y cuando la carta de segunda de Timoteo fue escrita, fue en el año 67 después de Cristo. Estamos viendo que mínimo Demas estuvo caminando con el Señor durante 7 años. No, perdón, 5 años. Mínimo. Y sin embargo después abandonó la obra de Dios. Entonces hay gente que puede haber tenido grandes experiencias espirituales y llegar a no ser salvo. ¿Por qué? Porque recayó. Demas recayó. Ya no quiso arrepentirse. Se fue. Dice Proverbios 24:16, dice la palabra del Señor. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo. ¿Y qué hace Dios? Sí, porque es una persona que es ¿qué? Justa. Porque sigue teniendo temor de Dios. Porque sigue queriendo tener esa comunión con el Señor. Porque regresa con el rebaño. Pero hay gente que ya no.
Hay gente que recae, es decir, que se aparta para siempre de Jesús. Y esa persona ya no tiene esperanza, porque se aparta. Amén. Entonces, el mensaje que todo cristiano debe de tener bien claro en su mente es que si se llega a apartar, o sea, apartar a recaer, ya no va a tener nada. Y es que muchos quieren incluso, dicen, es que sí, yo creo en Jesucristo, la salvación es por gracia, pero yo quiero añadir mis obras. No, no puedes añadir obras. Y en aquel tiempo los hebreos tenían ese problema. Querían mezclar ciertas cosas del judaísmo al cristianismo. Y hoy hay movimientos que se llaman así, un movimiento que se llama ¿qué? Mesiánicos. Que mezclan el cristianismo con el judaísmo. Y dices, ¿de qué estás hablando? Si es clara la palabra. Estas personas recaen, regresan a su vida anterior, a querer hacer sus obras. Solamente a través de Jesús se alcanza la salvación. No hay más. Es imposible, dice la palabra, es imposible que el que recae vuelva a ¿qué? A ser perdonado. Ya no. Jesucristo murió una vez y para siempre. Antes llevaban y por sus obras ¿qué? Eran perdonados. Antes de la muerte de Jesús. Pero una vez que viene Jesús y muere y resucita, ya no. Él es el sacrificio perfecto. Nada podemos añadir, solo Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente, no necesitas más. Amén, familia. Entonces, no hay otra forma posible de salvación. Somos salvos solo si avanzamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús, estando en Él, puedes avanzar. Verso 7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición ¿de quién? Pero la que produce espinos y abrojos es ¿qué? Reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando la tierra es bendecida por Dios y llegan las lluvias? Da fruto, ¿verdad? Crece y da fruto. Produce hierbas provechosas. Pero si esas hierbas no dan fruto, ¿qué va a pasar? Se secan. ¿Por qué? No, sí les cayó agua. Fueron bendecidas. Pero como no son provechosas, entonces se secan y van a ser ¿qué? Quemadas. Y alguien podrá decirle al labrador: oye, ¿por qué quemas esas hierbas? ¿Alguien podrá reclamarle? No. Así también el pueblo hebreo que era cristiano y nosotros hemos sido ya llenos de grandes bendiciones, muchas bendiciones. Y todas estas bendiciones con las que nos ha preparado y que nos ha dado, debemos de usarlas para dar ¿qué? Fruto, para ser de provecho. No podemos nosotros recibir las bendiciones y luego no tener fruto. Esto es lo que pasó con Demas. Demas después ya no dio fruto, y si no da fruto, entonces ¿qué?
es apartado, se quedó afuera. Pero nosotros, familia, hemos sido bendecidos y por lo tanto la palabra de Dios nos enseña que debemos nosotros de avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez. Ya no quedarnos solamente con los fundamentos básicos, sino seguir conociendo la palabra, seguir llenándonos de ella, recibiendo la bendición de su santa palabra. A través de que recibimos su bendición de su palabra, que nosotros tenemos muchos estudios, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Todos los días tenemos nosotros mucha bendición. Estamos siendo regados con su palabra. Y entonces lo único que está esperando nuestro Dios es que nosotros demos fruto, que seamos de provecho en esta vida. Y si nosotros damos fruto, entonces estamos caminando, avanzando. ¿En qué? Hacia la promesa. ¿A cuál promesa? A la promesa de la vida eterna, que es lo que nosotros podemos ver más adelante. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Verso 9. Ahora, tú has sido bendecido con el Espíritu Santo, ya lo hablamos, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en la vida de las personas? Si tú estás siendo regado con la palabra, vez tras vez el Espíritu Santo te la está recordando y revelando a través del predicador, a través de su palabra que está escrita, porque no predicamos otra cosa más que la palabra escrita. Nosotros no podemos avanzar hacia la madurez si no predicamos la palabra escrita. Yo recuerdo en el primer año como pastor, por la forma de predicar, yo no sentía que creciera la iglesia. Y yo quería dar mis prédicas así como evangelísticas, para que se pudiera hablar a la gente de afuera y llegaran. Pero la iglesia no crecía. Un día conocí Calvary Chapel y pude ver cómo a través de la enseñanza, usando el método inductivo, entonces podemos crecer. Y eso es lo que he visto, que ustedes han estado creciendo a través de ¿qué? De la palabra. Y cuando nosotros crecemos, ¿sí? Podemos llegar a una perfección. Recuerden que perfección es ¿qué? Madurez. Madurez. ¿Sí? Podemos crecer hacia una madurez. Y es lo que Dios está esperando en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos apreciando la palabra, estamos conociendo la palabra de una manera clara, entonces nuestra vida no solo recibe el consejo, sino una instrucción, y además la palabra de Dios se te queda en tu corazón para que tú también, ¿sí?, salgas y prediques la palabra de Dios. Lo que tú hoy estás escuchando, debes de hablarlo a otros. Puedes hablar diferentes cosas que estamos aprendiendo hoy, que la gente no conoce, pero tú y yo sí. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Esa es la exhortación que ahora el escritor de los Hebreos les está pidiendo a estos hebreos cristianos. Dice, ya, es necesario crecer, necesitamos avanzar, llegar a una madurez, dar fruto. Necesitamos dar fruto, familia. Llevemos la palabra, la semilla de Dios a otras personas. Que estas sillas que se encuentran hoy vacías, las llenen otros. Amén. Entonces, familia, Dios es bueno con nosotros, Él nos ama mucho y Él desea que nosotros sigamos creciendo. ¿Qué dice el verso 9? Dice la palabra de Dios 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, fíjate, acá ya les empieza a hablar más relax. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, es decir, aunque les hablé fuerte, aunque Dios está hablándoles fuerte,
Dios tiene cosas grandes para cada uno de ustedes que vivimos en la salvación. Es decir, cuando recibimos a Jesús, somos salvos, ¿cierto? Pero esa salvación la tienes que mantener, es decir, vivir en ella. ¿Vas a caer, a resbalarte? Sí. Ninguno somos Jesús, no somos intachables. Pero buscamos avanzar, buscamos crecer, buscamos ir hacia la meta. Porque el mismo Pablo, recordemos que él dijo, es necesario que yo siga avanzando, ¿sí? A la dirección, hacia la meta. No sea que yo, siendo heraldo, comunicador del Evangelio, en una de esas, ¿qué? No, caiga no. ¿Quede qué? Fuera. Fuera. Que se quede fuera. Que su libro, que su nombre no esté en el libro de la salvación. Estaba escrito, pero podía ser ¿qué? Borrado, ya lo vimos. Aquí mismo lo vimos. No sea que mi nombre no esté escrito, así dice. Entonces, nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios y esa confianza en lo que está escrito. Predicando de esta manera no podemos nosotros buscar cambiar la palabra de Dios. No hay mejor forma de llegar a una madurez que tomando el texto de la palabra, ¿sí? Y como está escrito, tú lo estés estudiando, estés recibiendo de él o lo estés enseñando. De lo contrario, yo podría manipular la palabra. Hay quienes con tal de no aceptar algo que está escrito, porque va en contra de la doctrina que han implantado en cierto movimiento evangélico, no quieren, se lo brincan, o le dan otro tipo de entendimiento. Pero ¿a quién vamos nosotros a seguir? ¿A Jesús, a Dios? ¿O a la palabra de hombre? No, a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que está escrito y esa es la palabra de Dios. Entonces, familia, hay algo mejor para aquellos hebreos cristianos que estaban buscando apartarse, que estaban teniendo dudas, y les dice, hey, reaccionen, hay algo mejor y esa es la salvación. Dice, aunque les hemos hablado fuertemente. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué? Otra vez volvemos a ver aquí. La palabra de Dios es clara. Debido al trasfondo que ellos tenían que haber sido, ¿qué? Reconvenidos de una manera y exhortados de una manera en que ellos tenían que poner atención en su salvación. Ahora, a veces nosotros podemos sentirnos desanimados como cristianos. Es que estoy sirviéndole a Dios, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero me vino un problema muy grande, una tragedia. Se murió mi esposo y mis hijos. La gente les llega a pasar esto. Yo conocí a una persona, una cliente mía, llegó al local, primero con su esposo, sus hijos se murieron, sus 2 hijos únicos que tenía en un accidente automovilístico, eran jovencitos, y después regresó sola. Su esposo fue asesinado.
Y dice, y era muy tranquilo, él no andaba en problemas. Se murió, se quedó sola. Y andaba como loca. Ella regresó como unos 2 años después y se veía muy mal. Son problemas muy grandes, muy difíciles. Pero nosotros tenemos que tener confianza en Dios, porque nosotros acabamos de ver aquí que estamos persuadidos a cosas, mujeres, y que pertenecen a la salvación, y que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo y el amor que habéis mostrado en su nombre, sirviéndole ¿a quién? A los santos. Dios siempre ve todo lo que tú haces. Él es el Dios omnisciente, es el Dios omnipresente. Él todo lo ve. No escapa nada de lo que tú hagas en favor de su obra. Nada escapa. Todo lo que tú haces, Él lo ve y Él lo toma en cuenta. Porque Él no es injusto, dice, para olvidar. Él no es injusto. A veces las personas en nuestra sociedad, hay gente que es injusta. A veces los hijos son injustos con los padres. Cuando ya son ancianos, si acaso los ven, algunos los ven bien, pero hay algunos que no, que son injustos y los ven mal, los maltratan, no les prestan la atención debida. O hay padres que son injustos con los hijos. Pero Dios es justo. ¿Alguien puede acusar a Dios de injusto? No, hay hijos que acusan a sus padres de injustos. Pero nosotros no podemos acusar a Dios de injusto, porque hemos visto su mano muchísimas veces, una y otra vez. Y a veces no lo vemos porque no aprendemos a mirar como mira Dios. Pero si nosotros vemos como mira Dios a través de su palabra, entonces vamos a entender que Dios siempre hace lo mejor para nosotros. Dios no es injusto. Él quiere que... Mira, lo primero que vemos es que no quiere que se pierdan. ¿Sí o no? Por eso les llama la atención fuerte. Después les está diciendo, ustedes tienen algo mejor, que es para salvación. Solo tienen que creerlo, porque Él no es injusto. Pero además, cuando nosotros en Cristo Jesús estamos llenándonos de sus bendiciones, de su palabra, y le estamos sirviendo a Él, fíjate, cuando le estamos sirviendo a Él, en realidad tú te estás llenando de esa bendición y creemos que le estamos haciendo un favor a Él. Pero esa es la mejor forma de no recaer. Porque entonces tú tienes una comunión con Dios estrecha. Y eso provoca que tú no recaigas. Puedes caer, pero no recaer, o sea, no apartarte. Y nosotros, familia, debemos darle gracias a Dios. Y aquí está la exhortación en el verso número 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? ¿Quiénes son los que heredan las promesas? Los diligentes. Son los que tienen fe y perseveran. Y ellos van a heredar todas estas bendiciones, en especial la vida eterna. Pero necesitamos, ¿qué? Ser pacientes, llenos de fe y ser pacientes, perseverando allí en el camino del Señor. Ahí seguir caminando, ahí seguir avanzando, no quedarnos estancados, sino avanzar, avanzar, avanzar.
El que dice, pues yo ya no estoy haciendo nada malo, ya no estoy yendo a la iglesia, ya no sirvo en la iglesia, pero no estoy haciendo nada malo. Esa persona no quiere decir que se quedó allí estancada. Esa persona está, ¿qué? Caminando para atrás. Se está deslizando, sin que se dé cuenta, se está deslizando. Hasta que ha sido, ¿qué? Apartada por sí mismo. Él solito se aparta. Amén. Y cuando alguien se aparta por sí mismo, Dios no lo va a obligar a nada, pero no va a heredar, ¿qué? Las promesas. Así que, familia, no nos desanimemos. Imitemos a los que por fe y paciencia heredan las promesas. Recordamos a Abraham. Dios lo llamó, lo sacó de su tierra, de Ur, de su comodidad, porque él era un hombre de dinero, su familia. Pero él se fue con las manos vacías, solo con su mujer y su sobrino. Y Dios le hace la promesa de que va a ser padre de ¿qué? De muchas naciones. Y que su descendencia va a ser como la arena del mar. Y luego lo llevó a que viera la tierra prometida para su descendencia. Todavía ni tenía descendencia Abraham. Y vio la tierra, pero era una tierra que estaba deshabitada. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Amén. ¿Qué dice? Verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Los hombres hacen promesas, también las mujeres, no que nomás los hombres, no, también las mujeres, ¿sí o no? Y hay gente que le encanta jurar y no cumplen sus promesas ni sus juramentos, pero Dios sí. A Abraham, 430 años después aproximadamente, le entregó a su descendencia en la tierra prometida, y ya no estaba sola. Era una tierra donde fluía ¿qué? La leche y la miel, dice, con una gran descendencia. Muchos judíos descendientes de hebreos, o eran hebreos, más que después eran judíos o israelitas. Dios, cuando te promete algo, te lo cumple. Y con Abraham lo están sacando aquí precisamente para que tú tengas la fe, así como él. Que a veces no vemos aquí las cosas, pero él te la va a cumplir. A veces pensamos, ya se tardó mucho para que nos cumpla la promesa que nos hizo. Oye, Señor, ya te oré. Y tú dices, clama a mí, yo te responderé, y te estoy pidiendo que este año yo tenga suficiente trabajo y suficiente dinero para que pueda comprar este carro, o esta camioneta, o lo que sea. Pero, momento, Dios te prometió que te iba a comprar un carro o una casa. No. Él te prometió que Él te va a dar el techo, el vestido, el alimento, pero va a ser como Él cree que es lo mejor para tu vida. Ya les dije, de ese accidente de esta familia, los jovencitos eran como de 16 y 18 años. Se fueron en la camioneta de los papás. Pero tú no sabes, a lo mejor tú estás pidiendo un auto y Dios dice, no, ¿por qué te voy a dar un auto si yo estoy viendo más adelante que esto no es bueno para tus hijos o para tu esposa? Y no te lo da. Y tú crees que no te escucha, pero sí te está escuchando.
Y sí te está respondiendo. Él sabe cómo responde, pero siempre te responde de la mejor forma. Nuestra mente es limitada, pero la de Él no. Nosotros vemos ahorita aquí, pero Él ve todo, porque Él es omnipresente. Para Él no hay el tiempo como para ti, para mí. No, Él ya sabe lo que va a pasar el día de mañana. Tú y yo no. Por eso no debemos afanarnos tanto por el día de mañana. Que el día de mañana, les decía el viernes, el día de mañana, sabes que a lo mejor el día de mañana es lunes, pero tú no sabes si verdaderamente el día de mañana todavía hay vida en este planeta. ¿O sí? No, no lo sabemos, por lo tanto no nos podemos, ¿qué? Afanar. Y veíamos, ¿no? Cómo las mujeres fueron a ver al Señor Jesús una vez que había sido crucificado y entró a la cueva, ¿verdad? Bueno, ahí en esa tumba que era una cueva, ahí metieron al Señor Jesús su cuerpo. Y ellos iban preguntando, ¿y cómo vamos a abrir de ahí? ¿Quién va a removernos la piedra? Porque ellas no tenían las fuerzas suficientes. Y cuando llegaron, ¿qué? ¿La necesitaron remover? No, pero se estaban afanando. Nosotros no nos debemos afanar, lo que tenemos que hacer es confiar. Confiar en Jesús, confiar en Dios, confiar en sus promesas. No en tus promesas que tú te hagas. Ni creer que padeces mucho cuando no padeces demasiado. Porque también tenemos eso. A veces son cosas sencillas y ya estamos reclamándole a Dios. Debemos nosotros, familia, ser como Abraham, confiar en la palabra de Dios. ¿Su palabra va a pasar de este tiempo? No, su palabra sigue. Él no es como nosotros, Él siempre cumple, familia. Verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay una herencia que nosotros tenemos. Dios la ha prometido. Y no solo eso, hizo un juramento. Y Dios no miente. Su palabra es verdad. ¿Podemos acusar a Dios de perjurio? No, Él no miente. Nunca miente. Su promesa y su juramento son un consuelo para cada uno de nosotros. Un consuelo grande. Dice la palabra de Dios allá en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Sus promesas son verdad. Por lo tanto, familia, nosotros no debemos de estancarnos. Debemos de seguir con paciencia y con fe hasta alcanzar las promesas, como pasó con Abraham. Dios siempre cumple lo que Él promete. Siempre. Siempre, familia. Y dice que Jesús, de hecho, ya ha sido constituido como sumo sacerdote.
Y Él fue el primero, ¿qué? En entrar, traspasar el velo. Y esto debe de darnos la confianza de que nuestro sumo sacerdote, que es que Jesucristo mismo, ya hizo la obra, y ahora también tú y yo podemos ir delante de Dios de manera directa y vamos a estar, ¿qué? Con Él. Ya Jesús está en el cielo con su Padre. Nosotros también vamos a pasar por lo mismo. Solo tenemos que permanecer. Solo tenemos que entender que tenemos que avanzar, que tenemos que tener ánimo. Avancemos en Jesús, porque solo a través de Él alcanzaremos la gloria. Solo a través de Él. Jesús es suficiente. Amén, familia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú quieres que avancemos a la perfección, a la madurez, bendito Dios, dejando las enseñanzas básicas, los elementos básicos, Señor, y buscando el alimento sólido, Señor. Hemos sido, bendito Dios, grandemente bendecidos, Señor, con poderosas bendiciones divinas, tuyas, Padre hermoso. Gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, a no desanimarnos, sino a seguir adelante, para que imitemos, bendito Dios, a aquellos hombres que con fe en ti, Padre, han alcanzado la meta, Padre, han alcanzado la promesa que tú has hecho de la vida eterna, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Queremos avanzar, firmes, bendito Dios, en Cristo Jesús, que es quien vendrá por tu iglesia y lo llevará delante de tu gloria, Padre. Bendito seas, Señor. Agradecemos tu palabra, agradecemos tu amor, agradecemos tu espíritu, agradecemos tu perdón, agradecemos, bendito Dios, tu salvación, agradecemos tu hermosa palabra. Gracias, Dios. Bendito seas por siempre. Amén.